totalmente en la clase anterior empezar a grabar. Hasta después me percaté que no estaba grabando. Entonces, bueno, la noche de hoy pues vamos a entrar en lleno con el tema de las citas bibliográficas. Ya vamos a ir elaborando unas cuantas citas porque en realidad esta temática es un tanto amplia porque una cita depende de muchos elementos que vamos a ir viendo ahorita paso a paso. En un momento voy a conectar esta computadora. Entonces, este tema de las citas bibliográficas lo vamos a llevar, y las referencias también, lo vamos a llevar paso a paso. En una clase no quiero abordar todo, ¿verdad? Porque si no, no vaya a ser y se satura el cerebro de tantas cosas. Quiero ver. Están enviando mensajes, muy bien. Entonces vamos a ver algunos elementos de citas bibliográficas, los vamos a trabajar en el documento. Entonces vamos a ir viendo clase por clase, ¿verdad? Esto de las citas no lo vamos a abordar en una sola clase, porque ustedes necesitan practicar para ir adquiriendo evidentemente pues el conocimiento. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Entonces déjenme compartirles la... Bueno, me gustaría saber, ¿alguno de los que están conectados está desde su computadora? ¿O todos están con celular? De bonito sinónimo. Ok, perfecto, perfecto. Entonces Kevin y Mélida están desde la PC. Ok, ok, ok. Es que quería hacer un tanto práctico el día de hoy y ponerlos a hacer a ustedes y que los demás compañeros vieran. Pero necesitan tener el Google Meet conectado desde la computadora para que ellos logren ver. Ah, ok, ok. Sí, 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 claro. Y Mélida, ¿estás desde la computadora en la videollamada o el teléfono? Ok, perfecto. Entonces, las clases de aquí en adelante las voy a hacer prácticas para el que tenga acceso a computadora. Bueno, me interesa que yo ir viendo que ustedes van adquiriendo el conocimiento. Ustedes van a compartir sus pantallas, pues. Vamos a dejarlo a partir de la siguiente para que el que tenga acceso, ¿verdad? A una, pues bienvenido sea. El que no, pues tranquilo, ¿verdad? Practica en casa. Para que los demás vayamos viendo cada uno de los procedimientos, porque evidentemente hablar de citas y referencias es practicar. Práctica y práctica, ¿verdad? Porque si no, una vez que el cerebro automatiza los procesos, ya se hace súper sencillo, ¿verdad? Aplicar el procedimiento que las normas nos sugieren. Bienvenidos chicos que se acaban de conectar. A ver, estamos 11. Saludos a todos. José, Lester, Lynn, Male Reyes. Así es el nombre, Male. O es una abreviatura. Ok. Saludos a todos. Tenía algo pendiente en realidad. Voy a comenzar la clase del día de hoy con algo que se me escapó totalmente en las anteriores, que es enseñarles a hacer el índice. El índice, ¿verdad? Que es uno de los elementos de la estructura de la normativa APA o cualquier documento con un trabajo académico, ¿verdad? Con cierta complejidad, debería llevar de manera obligatoria un índice. Y los índices ahora no se trabajan manuales, ¿verdad? Que yo pongo introducción, punto, 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 página 5, antecedentes, punto, no, ¿verdad? Ya para eso en Word, a ver, quiero ver si se agregó alguien o qué.
Kevin comentó, a ver, muy importante el índice. Perfecto, perfecto, perfecto. Se me escapó realmente enseñarles eso en las clases anteriores, pero aquí lo vamos a abordar. No se preocupen por eso. Entonces, en el documento, ¿verdad? Eh, ¿Logran ver la pantalla, muchachos? Antes de seguir, quiero ver si logran ver. Ok, perfecto, ya la agrandé ahorita. Entonces, vamos a ver la parte del índice. Como le pongo aquí en la presentación, índice en Word y en normativa APA, ahora de ahora en adelante en sus trabajos, ¿verdad? Se trabajan con la pestaña referencia en Word en la opción tabla de contenido. Y esto lo preguntan muchísimo docentes. ¿Y cómo elaboraste el índice? ¿O cómo se elabora un índice? Y no tenemos nosotros que estar haciendo, como les decía, el procedimiento manual. Ya no, ¿verdad? Word insertó esta opción para trabajar esta parte del índice de manera automática. Entonces, básicamente son estos dos elementos en la pestaña referencias del Word, la opción tabla de contenido. Se trabajan los índices de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir, ¿verdad? Quiero ver si estoy grabando antes de... Correcto, estamos grabando. Entonces nos vamos a la pestaña referencias, ¿verdad? De nuestro programa de Word. Y la opción de tabla de contenido es la primerita que aparece de izquierda a derecha. ¿Ven? Así de ahora en adelante ustedes van a trabajar su índice. Ok, nada de manual, ¿verdad? Que casualmente eso de manual es un despelote cuando lo vamos a modificar. Todo se mueve, todo hacia arriba, hacia abajo, incluso cuando lo vamos a imprimir. Y ni quiera Dios, ¿verdad? Se arma un rollo. Entonces, le damos clic aquí, ¿verdad? La opción tabla de contenido, clic izquierdo. Y seleccionan la primera, ¿verdad? Que aparece por defecto, contenido. Entonces, de manera automática, bueno, voy a tener que borrar. Bueno, voy a hacer el procedimiento en un documento que no lo tenga. A ver, voy a buscar otro documento. Creo que la monografía que yo hice no lo tiene porque en ese entonces no estaba eso. Aquí está. Ese documento ya lo tiene, entonces no me deja hacerlo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Este índice yo lo trabajé en manual, por ejemplo en mi tesis de carrera. Si ustedes se fijan, ahí está introducción, punto 1. Este era el método que se trabajaba o que se trabaja todavía, algunos lo siguen haciendo, porque obviamente la opción de tabla de contenido es nueva en Word. Entonces vamos a agregar, vamos a hacer el procedimiento, ¿verdad? Otra vez. Nos vamos a la pestaña referencia en la opción tabla de contenido. Este documento si no lo tiene, entonces selecciona contenido, ¿verdad? Entonces esta es la opción, ¿verdad? Que aparece en Word. Tenemos esta ventana que dice contenido, lo vamos a cambiar por índice. Y aquí ya vamos a ir agregando nosotros los títulos y los subtítulos de nuestro índice. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces vamos a ir agregando, obviamente, ¿verdad? El índice lo que lleva es el título, subtítulo y la página en donde se encuentra ese título y ese subtítulo. Entonces vamos, ¿verdad? A seleccionar los títulos, vamos a buscarlos. En este caso voy a agregar introducción a esa tabla de contenido. Vengo, sombreo, ¿verdad? Mi título, en este caso de introducción. Y ese título lo vamos a agregar en la pestaña de inicio del Word. En la opción aquí donde aparece estilos, ¿verdad? Aquí donde dice pestaña de inicio, ¿verdad? Estilos. Vamos a seleccionar, como este es un título, ¿verdad? De nivel. ¿De qué nivel es este título? A ver, chicos, según la parte de título y subtítulo, ¿qué nivel es ese?
¿Me están escuchando? El 1 exactamente, nivel 1. Entonces Word, ya aquí aparece en el campo de estilo, dice título 1, ¿verdad? Le damos clic y automáticamente ya seleccionó, ¿verdad? En ese título el estilo título 1. Entonces yo me voy a mi tabla de contenido, ¿verdad? Que esta, yo le voy a quitar este y le doy en la opción actualizar tabla, ¿verdad? Y automáticamente ustedes logran observar que ese título ya se me agregó en mi índice. Voy a volver a repetir el procedimiento, ¿verdad? Por favor, esto es muy importante que lo anoten, el paso a paso. Esto le da una elegancia realmente a sus trabajos que no es jugando. Poquísimas personas en realidad trabajan sus índices, incluso docentes, con esta herramienta de tabla de contenido, y es algo asombroso que un estudiante lo sepa hacer. Entonces vamos a volver a hacer el procedimiento, ¿verdad? En la pestaña referencias del Word selecciono la opción tabla de contenido y selecciono la primera que aparece por defecto, ¿verdad? Que es contenido. Le doy a aceptar y solo voy a cambiar esta palabra de contenido por índice. Entonces, una vez que yo tengo mi tabla de contenido, ¿verdad? Insertada, lo único que voy a hacer es irle dando el estilo a cada título que corresponde, ¿verdad? Entonces, el primer título que tengo aquí en esta estructura es introducción. Entonces, sombreo el título, ¿verdad? Lo sombreo, lo selecciono todo. En la pestaña inicio, en el campo estilos, que aquí en este campo que está aquí, yo voy a seleccionar, como ese título es nivel 1, yo selecciono título 1. Ya automáticamente se le ha aplicado el estilo, ¿verdad? A este encabezado. ¿Por qué? Porque me aparece esa flechita, ¿verdad? Que me indica que ese título tiene ese estilo, que es estilo 1. Entonces ahora, una vez que yo ya le he aplicado el estilo a ese título, me voy a mi tabla de contenido, ¿verdad? Selecciono la tabla de contenido y le doy a actualizar tabla. Y automáticamente lo que hace la tabla de contenido al momento de actualizarse es registrar, ¿verdad? Aquellos títulos a los que yo ya le he asignado el estilo que corresponde. Entonces ustedes ya se fijan, perdón, aparece introducción y aparece con el número de la página. Aquí valga la aclaración, ¿verdad? Este trabajo es del 2017. Anteriormente en APA de esa edición se empezaba a enumerar desde la introducción, la página 1. Ahora no, ¿verdad? APA número 7, ¿desde dónde empieza la enumeración de la página? Desde la portada, sí, es correcto. ¿Y está ubicada en qué posición de la página? ¿En qué posición de la página colocamos el número de la página? ¿Cómo no? Superior derecha, correcto. Mélida, no logro escucharte cuando hablas. Ok, superior derecha, perfecto. Así es. Entonces vamos ahora al siguiente título, ¿verdad? Antecedentes. Selecciono, ¿verdad? El título de antecedentes y le coloco título 1. El mismo procedimiento, ¿verdad? Para cada uno de los títulos. Lo único que van a hacer es darle ese estilo. Y ustedes lo pueden hacer para todos de un solo, ¿verdad? Ahora me voy al siguiente título, ¿verdad? Planteamiento del problema y le aplico título 1. Por defecto siempre en Word cuando hacemos un trabajo, ¿verdad? Aparece el formato del texto en normal. ¿Ya? Entonces ese campo estilo se utiliza específicamente para las tablas de contenido. Aquí le he agregado el título 1, por ejemplo, a esos dos, a planteamiento del problema, ¿verdad? Y antecedentes, me regreso a mi tabla de contenido y le doy a actualizar tabla, toda la tabla y aceptar.
Entonces aquí ustedes van visualizando cómo esa tabla de contenido me va haciendo el procedimiento de manera automática. No tengo que estarlo haciendo yo de manera manual. Y ya tengo ahí, ¿verdad? Mis 3 títulos que les he asignado con la página que corresponde a cada uno. Y así pues sucesivamente voy al siguiente título, ¿verdad? Ya llegamos al planteamiento del problema, que ¿verdad? Estamos en justificación. Mismo procedimiento, seleccionan título 1 y listo. Los otros títulos, ¿verdad? Son para los otros niveles de subtítulos. Por ejemplo, aquí tengo objetivo, ¿verdad? Es título 1. Objetivo general es título 2, ¿verdad? Nivel 2. Entonces selecciono título 2. Objetivo específico es título 2, ya que corresponde al nivel, ¿verdad? Me regreso a mi tabla de contenido y actualizo mi tabla. Ustedes van a observar ahora que he agregado un título 2. Automáticamente ya el Word, ¿verdad? Me aloja también hacia la derecha con una sangría el nivel 2 que corresponde a objetivo. Y así sucesivamente, ¿verdad? En todo el documento ustedes le van asignando el formato de título y subtítulo a la tabla de contenido. Sí. Sí, él ordena solito, exactamente. Ustedes no van a ordenar tablas, solo van a darle formato a los títulos y subtítulos. Correcto, así es. Así es, perfecto. Correcto, claro que sí. Ese procedimiento, por favor, me lo van a aplicar de ahora en adelante en todos sus índices, de manera obligatoria, ¿verdad? Bueno, voy a explicar un tanto otra vez porque se acaban de agregar varios. Entonces yo me voy ahora a los siguientes. Bueno, la parte del documento que más niveles tiene, obviamente, es el marco teórico, ¿verdad? Bueno, era el marco teórico. Yo diría que no es necesario poner tantos niveles, ¿verdad? Con que pongan 2, yo diría que está bien, la verdad. No vamos a poner tampoco un índice tan cargado. Entonces yo vengo, agarro marco teórico, ¿verdad? Aquí tengo título 1, ¿verdad? Aquí tengo un título 2. Y fíjense bien cómo se trabajaban los subtítulos con las letras que les decía anteriormente en la clase. Y aquí tengo un título 3. ¿Ya? Así se trabajaban anteriormente los subtítulos. Ya ahora, ¿verdad? La APA en edición 7 dice que eso ya no se trabaja de esa manera, sino con el formato que nos dice ahora la APA número 7 para cada título y subtítulo. Entonces ahí, ¿verdad? Ustedes van a ir dándole forma a su índice. Básicamente es darle el formato. Una vez que ustedes han agregado la tabla de contenido, ¿verdad? Es lo primero que tienen que hacer, agregar la tabla. Y después darle el formato, dependiendo del estilo, a los títulos y subtítulos. Entonces ustedes no tienen que hacer nada ahí en la tabla, no tienen que acomodar, no tienen que darle nada de formato al número, etcétera. Eso lo hace automáticamente pues el Word. Aquí le podemos poner, ¿verdad? Si ustedes están trabajando con Tiny Roman, ahí le ponen pues el formato de la letra. Aquí está con calibre. Ok. Y ahí van a ir todos los elementos, ¿verdad? En el índice, marco teórico, después tenemos diseño, después tenemos resultados, conclusiones, bueno, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. En un trabajo, a ver chicos, en un trabajo de la universidad, ustedes llevan esto estructurado y eso es una belleza.
A ver, realice un ensayo sobre tal cosa y ustedes sin que el docente se los pida, ¿verdad? En su estructura, ponen portada, ¿verdad? Índice, introducción, objetivos de desarrollo, bla, bla, bla. Y eso pues, qué bello realmente ver esos trabajos así hechos, sin que el docente se los pida. Y que ya vean también los maestros que ustedes van manejando las normas. ¿Por qué? Porque actualmente existe un pánico realmente fundado, es que cuando a un estudiante le hablas de normas APA, pues es como que le hablas de una película de terror. Entonces eso pues ya lo vamos a ir ahorita erradicando a través de este curso. Entonces se entendió la parte del índice, y ustedes solo le van a ir agregando los otros títulos y subtítulos que corresponden a la estructura. Algunos. Hay nuevos integrantes. Los que se acaban de agregar lograron ver el procedimiento. Creo que no, ¿verdad? A ver, ¿quiénes se acaban de agregar? Bueno, lo voy a explicar nuevamente, ¿verdad? De manera rápida. No voy a agregar todos los títulos, solo algunos. Voy a regresar un poco. No, este es el documento. Entonces lo que estamos viendo ahorita, chicos, es cómo realizar un índice, ¿verdad? Ya no vamos a realizar índices de manera manual, sino con una opción en Word que se llama tabla de contenido. Entonces nos vamos a la pestaña referencias del Word, seleccionamos la opción tabla de contenido, que es la primerita que aparece de izquierda a derecha, ¿verdad? Esta que está acá. Seleccionamos y seleccionamos pues la primera opción que aparece por defecto en el Word y le dan a aceptar. Ahí ya se ha agregado la tabla de contenido, ¿verdad? De mi índice. Yo le cambio esto que dice contenido y agrego la palabra índice. Entonces ustedes, por ejemplo, si hacen una modificación en el documento y algún título se cambia de lugar, de página, ¿verdad? Solo le dan actualizar y la página se va a modificar sola ahí en la tabla de contenido. Eso es lo que hace ahora dinámico los procesos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que estar haciendo eso manualmente. Entonces una vez que nosotros tenemos la tabla de contenido agregada, lo único que vamos a hacer es irle dando formato a nuestros títulos. Selecciono el primer título que corresponde a mi índice, ¿verdad? Lo sombreo. Y en la pestaña inicio selecciono el nivel de título que corresponde a este título, ¿verdad? Que es 1. Entonces selecciono título 1. Me regreso a mi tabla de contenido, ¿verdad? Y le doy a esta tabla actualizar tabla. Y listo, ¿verdad? Ahí en mi índice yo he agregado mi primer título que corresponde a introducción con el número de la página que corresponde a ese título. Solo lo voy a hacer en el siguiente nada más. Ahí después ustedes practican el procedimiento. Siguiente título, antecedentes, lo sombreo, ¿verdad? Y asigno el formato que corresponde al título 1. Ya le he aplicado el formato, me regreso a mi tabla y le dan actualizar tabla, toda la tabla, aceptar. Ustedes perfectamente le pueden aplicar el formato a todo y ya una vez que lo tengan todo con el formato adecuado, entonces ustedes le dan actualizar y todo se va a acomodar ahí de manera automática. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, practiquen ese procedimiento. Sin la práctica, ¿verdad? Difícilmente esto se va a quedar grabado. Gabriel, ¿cómo está el procedimiento? ¿Qué tal? A ver, ¿y esto qué? ¿Se durmió? A ver, a ver, a ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, pueden agregar comentarios, ¿verdad? También si lo desean. Aquí los estoy leyendo yo. Betsy, ¿se entendió? Ok.
Bueno, continuamos con la presentación, ¿verdad? Solo les quería dar esa parte que realmente se me escapó dársela anteriormente. Entonces vamos a entrar en lleno al tema de las citas, ¿verdad? Seguimiento en la parte introductoria que vimos el día martes. Quiero ver a alguien agregue un comentario. Se entendió perfecto. En el caso de un subtítulo, lo que hacen es seleccionar título 2. A ver, aquí lo voy a demostrar. Subtítulos, vamos a irnos a objetivos, que es el que tiene subtítulos. Entonces aquí, objetivos, por ejemplo, es título 1. Objetivo general es título 2. Entonces solo seleccionan, ¿verdad? En estilo el título 2. Selecciona el título 2. Y ya en actualizar tabla, ¿verdad? Ya se va a ajustar en la tabla de contenido en base al título, ¿verdad? El formato de título que nosotros le apliquemos a cada subtítulo también. Ahí van a aparecer en este campo de estilo, ¿verdad? Todos los niveles de subtítulos. Entonces, me disculpan si escuchan bulla, ¿verdad? Pero mi esposa está dando clases también. Entonces ahí van a encontrar ustedes en ese campo todos los niveles que corresponden. Yo diría que no es necesario que los agreguen todos. Con que agreguen nivel 1 y 2 es suficiente, ¿verdad? Ok, espero haberte respondido la duda, Ever. Ok, claro que sí, Betsy, el video va a quedar grabado, entonces el procedimiento solo lo practican, por favor. Esto aplica para cualquier trabajo, aunque sea o no sea investigativo, igual trabajo de trabajo normal, ¿verdad? Una tarea que les dejen, ustedes lo aplican, por favor, con la estructura también. Entonces, vamos a continuar con la parte de las citas bibliográficas. Esta es una pregunta que normalmente ahora se hace, que si las citas llevan página o no llevan. ¿Ya? Nos dice Norma APA, ¿verdad? Que el formato obviamente para citar es apellido de autor y el año de publicación. Y con respecto al número de la página, ¿verdad? De donde se trajo esa información, es recomendado, ¿verdad? Ahora se está trabajando bastante, pero no es obligatorio. ¿Ya? A menos que el profesor se los exija, ¿verdad? Porque hay docentes que si no lo traes como ellos dicen, no te lo van a aceptar, porque ojo, ¿verdad? Los protocolos ahora para ser pasados a revisión deben de llevar una carta del tutor diciendo de que ese protocolo está aprobado. Si el tutor no lo aprueba, ahí van a pasar años, ¿verdad? Mileniales sin inscribir un protocolo de investigación. Ese ojo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, el trabajo hay que hacerlo en pro de lo que el tutor diga. Eso ya hablando de monografía, ¿va? Entonces, es recomendado que lo utilicen, que lo pongan. Ya vamos a ver cuál es la abreviatura más adelante para establecer la página. Pero no es obligatorio, ¿verdad? El formato obligatorio es apellido de autor o autores y año. Ok, entonces vamos a continuar. Este tema de la cita es bastante amplio porque una cita depende del tipo de cita y depende del tipo de fuente donde se esté extrayendo esa cita. Entonces las clases las vamos a ir viendo. Bueno, pretendo hacerlas cortas para no saturarlos a ustedes, porque vamos a ir practicando de a poquito cada uno de los tipos de citas que ustedes van a ir aplicando. Entonces, aquí no vamos a abordar todo el contenido de la cita bibliográfica, vamos a hacer varias clases al respecto. Entonces, vamos a ver esta parte primero. Bueno, número de la página aquí tenemos ahora. Quiero ver, aquí está. Cita dentro del texto, ¿verdad? Obviamente las citas van dentro del texto. Esta es la diferencia entre una cita y una referencia. Las referencias van en un acápite específico en una página, ¿verdad? Antes de los anexos que dice referencias bibliográficas y ahí van alojadas todas las referencias. Las citas van dentro de un texto
que ese texto puede ir citado en cualquiera de los elementos de la estructura de un documento. Ya, por lo general los docentes piden una cita en introducción, una cita en planteamiento, una cita en justificación, porque eso le va dando solidez científica, obviamente, al documento que ustedes están trabajando. Entonces las citas pueden ir alojadas en todo el documento, en cada uno de los elementos de la estructura, perfectamente, ¿verdad? Entonces, cita dentro del texto, tenemos dos tipos principales de citas. Y esto, ¿verdad? Por favor, tómenle nota, captura, memorícenlo. Porque básicamente una cita son dos maneras de realizarla. Hola. Una es narrativa, que nosotros vamos haciendo la redacción, ¿verdad? Según Girón, en el año tal, ¿verdad? Señala que lo hacemos narrativo, vamos expresando a través de una redacción. Eso quiere decir tipo de cita narrativa, ¿verdad? Y esta tiene un formato específico de trabajo. Ya lo vamos a ir viendo en el documento posteriormente. Las narrativas entonces llevan la estructura de apellido o apellidos, entre paréntesis el año de publicación. Ahí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que es mi apellido, Girón. Por ejemplo, alguien que vaya a citar mi monografía. Si es una cita narrativa, van a decir, ¿verdad? Según el estudio realizado por Girón en el año 2017, entonces ustedes ponen Girón entre paréntesis 2017. Eso cuando ustedes lo van a narrar, lo van a describir. Para dos autores tenemos ahí, ¿verdad? Girón y Santana, mi esposa, que ambos hicimos nuestra tesis monográfica en pareja. Entonces, aquí se utiliza, fíjense bien y ojo, ¿verdad? Con este dato, cuando es narrativo, ustedes tienen que poner entre los nombres la I, ¿verdad? Que es la Y, pues, el símbolo de la Y. Cuando vamos a mencionar a dos o más. Entonces, Girón y Santana, ya vamos a ver, miren qué interesante, porque en el siguiente tipo es otro, en el siguiente tipo de cita es otro símbolo que se utiliza. Aquí es donde viene la parte de los detalles que yo les digo que no los quiero saturar en realidad, porque la cita depende de muchos factores, de muchos elementos que los vamos a ir viendo poco a poco. Y que ese poco a poco yo necesito que lo vayan practicando para poder ir avanzando en el reto. Si son tres autores, ¿verdad? Entonces Girón, Santana y Linarte con Y, el I, ¿verdad? Entre paréntesis el año de publicación. Aquí ya les pongo yo, ¿verdad? Que se utiliza el símbolo para mencionar, ¿verdad? El último autor. Si son 8, pues ponen todo y el último. A ver quién se acaba de agregar. Ok. Entonces, seguimos, ¿verdad? La otra que aparece entre los tipos de citas dentro del texto es entre paréntesis. Estos son los dos tipos de citas que ustedes van a utilizar de ahora en adelante. ¿Cuándo vamos a utilizar narrativa y cuándo entre paréntesis? Más adelante lo vamos a ver. Entonces es primero, ¿verdad? Que ustedes conozcan los tipos. Entonces fíjense bien aquí, cuando es entre paréntesis, que va colocada al final del párrafo, ya eso lo tengo más adelante aclarado. La manera en que lo vamos a citar es entre paréntesis, ¿verdad? Incluyendo los apellidos de los autores. Entonces, ustedes tienen ahí entre paréntesis Girón, coma, ¿verdad? Entre el apellido y el año va una coma. Eso no va en la narrativa, ¿verdad? Y aquí empezamos con cada uno de los detalles de la cita, porque como les digo, la estructura de la cita depende de muchos elementos, ¿ya? Dependiendo de cuántos autores y de las fuentes donde ustedes están extrayendo. Entonces, entre paréntesis va al final del párrafo y tenemos ahí entre paréntesis el apellido separado por una coma con el año de la publicación. Eso cuando es un autor. Cuando son dos autores, ¿verdad? Tenemos igual entre paréntesis el apellido primero y fíjense que aquí se utiliza el símbolo, ¿verdad?
que ese símbolo se llama asperson, que es como una S más o menos, no sé, antes se elaboraba esa S, no recuerdo bien. Ese pues en el teclado ustedes lo agregan con Shift número 6, Shift 6 y ya pues se agrega el símbolo. Aquí es una de las diferencias sumamente importantes en la estructura de la cita en ambos tipos. Cita narrativa va al principio, ¿verdad? Según Girón, en el año 2017, entre paréntesis, señala que, bla, 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 copian el texto. Y entre paréntesis va primero el texto que ustedes están extrayendo y al final, entre paréntesis, la cita. Con ese símbolo de asperson, separado de coma, con el año de publicación. Vamos a hacer ese procedimiento ahorita en nuestro documento. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a hacer aquí una cita de este documento. Voy a hacerlo aquí en competencias digitales. Voy a buscar una información cualquiera. Competencias digitales, PDF. Y voy a buscar una investigación al respecto de esa temática. Voy a buscar esta se parece. Competencia digital de los futuros docentes. Entonces aquí cuando ustedes van a elaborar una cita bibliográfica, ¿verdad? Y van a hacer una búsqueda, lo primero que ustedes tienen que observar en el documento es que tenga todos los elementos que especifican cuando un documento es científico, ¿verdad? Autor, año, título, ciudad, país, si tiene editorial, DOI, volumen y el URL de donde se extrajo. Si no tiene alguno de esos elementos, eso le va a agregar menos cientificidad a la cita que ustedes están extrayendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en este documento, tenemos Steven Mon, francés M, dice, ese es un nombre, ¿verdad? Gilbert Cervera, Merced, 2. Lázaro Cantabrana, José Luis. Tenemos 3 autores, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a realizar una cita narrativa y una cita entre paréntesis. Tenemos 3 autores, ¿verdad? Identifiquémoslo ahí. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar un texto cualquiera de este documento, ¿verdad? No voy a ir a ver los resultados. Estos son los resultados de la investigación de ellos, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a agarrar este párrafo, por ejemplo, que es un resultado que ellos obtuvieron en su estudio. Entonces lo copio, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer primero mi cita narrativa. Entonces vamos a poner, ¿verdad? En la investigación nuestra, lo voy a alojar yo aquí en introducción. Entonces vamos a poner según, ¿verdad? A ver, tengo largo. Entonces vamos a poner según, lo primero que va es el apellido, ¿verdad? Del autor, en este caso Steve Mon. Bueno, no sé si esto es un solo apellido que va ahí con guión, pero vamos a poner Steve. Entonces según Steve, ¿verdad? Coma, vamos a poner la estructura de la cita. Después viene Gisbert. Y ahora viene el tercer apellido, ¿verdad? Y vamos a suponer que esos son los apellidos, porque ahí no sale claro cuáles son los apellidos y los nombres. No sé si son estos también. Tendríamos que verificarlo después a posterior. Pero vamos a suponer que esos son los apellidos. Entonces, cita, ¿verdad? Narrativa según Steve, Gisbert y Lázaro. Y ahí en la estructura lo único que nos faltaría es el año en que se publicó, que en este caso es 2016. Entonces, entre paréntesis 2016, señalan que, ¿verdad? Y pegamos el texto que nosotros estamos extrayendo, que en este caso es la parte que yo, ¿verdad? Copié de los resultados que ellos obtuvieron. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una cita de los resultados de esa investigación, cita de tipo narrativa que va al principio
de cada párrafo. Los demás elementos de requisitos los vamos a ir viendo adelante. Ahorita solo trabajamos la parte de la estructura de esta cita. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir acomodando, ¿verdad? Evidentemente, cuando copiamos algo de la web, no se nos va a copiar, ¿verdad? O a pegar de manera como lo tengamos nosotros. Siempre tenemos que acomodar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿verdad?, una cita de tipo narrativa. Según Steve, Gisbert y Lázaro señalan que, y aquí tendrían que modificar la redacción, ¿verdad? Señalan que, y agarro aquí en la primera dimensión, la mayoría de los estudiantes, bla, 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 y ahí tengo un resultado de la investigación que ellos obtuvieron. Ok, ahora, si esta cita nosotros la vamos a hacer entre paréntesis, ¿verdad? Fíjense bien. Ahí tenemos el texto que nosotros hemos copiado y al final vamos a hacer la misma estructura. A ver, solo la voy a copiar. Entonces aquí lo que cambia es la estructura, ¿verdad? En cómo va. Aquí la voy a copiar para no volverlo a poner. Entonces copiamos el texto tal cual, ¿verdad? Y al final ponemos la cita que va entre paréntesis, ¿verdad? Con el símbolo de asperson, separado de coma, y al final el año. Entonces ya tengo una cita narrativa que perfectamente yo puedo describir en el párrafo, ¿verdad? Y una cita entre paréntesis que es básicamente textual de cómo está ya en el otro documento. Entonces esta cita, ¿verdad? Aquí lo que faltaría es referenciarla nada más para yo en mi documento tener lista esta cita bibliográfica donde yo le he extraído. Entonces, tenemos esas dos maneras de hacerlo. De qué depende que usemos una y la otra, lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente se entendió esa parte de cómo se estructuran las dos. Correcto, perfecto. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta. Ok, ok. Ahí lo tengo más adelante en la diapositiva. No, no varía mucho. Exactamente. Correcto, correcto. No varía mucho. Básicamente lo que varía es que uno va entre paréntesis todo y el símbolo que separa el último autor. Perfecto, correcto. Correcto, exactamente. Muy bien. A ver, quiero ver si alguien mandó ahí. Dios mío, se me hizo un colocho. Ok. Quiero ver, creo que mandaron un comentario. Perfecto. Juana Bonilla. Excelente. Bienvenida. Muy bien. Excelente, Link. Link, ¿ese es tu nombre, Link? ¿O es una abreviatura del nombre completo? Ok. A ver, no tengo un dedo, yo tengo la diapositiva aquí. Entonces continuamos, chicos, continuamos, ¿verdad? Como les decía, esto es mera práctica. Una vez que ustedes memoricen la estructura de cómo van a citar en ambos casos, esto se hace después automático. Y es bonito cuando uno ve en sus estudiantes que están elaborando un documento y esa estructura les va apareciendo ya, ¿verdad?, en base a su ejercicio de manera automática, sin que uno le esté diciendo todo el procedimiento que va a seguir. Entonces aquí tenemos otro elemento que se incorpora en la diapositiva anterior. Solo les enseñé hasta el tercero, hasta dos autores, ¿verdad? De 3 autores a más, ya Norma Japa nos dice, hey, aquí va a haber un cambio en la redacción, ¿verdad? Entonces dice, cuando tenemos citas de 3 autores a más, aquí se lo voy a mostrar en esa cita que les acabo de extraer,
nos dice, ¿verdad? Se incluye solamente el apellido de la primera persona y la expresión et al. Esta es una expresión comúnmente, ¿verdad? La van a ver en un documento de ahora en adelante. Que ustedes la detecten, ya van a saber a qué hace referencia. Anteriormente APA no daba este requisito de utilizar et al para 3 autores, ¿verdad? Antes se citaba así como lo acabo de citar yo, ¿verdad? Con 3 autores, pero ahora APA dice a partir de 3 autores en adelante. Por lo general antes se trabajaba de 5 autores a más. Esto es para que en nuestra redacción nosotros no tengamos que estar poniendo la cantidad de autores. Si son 8 no vamos a poner los 8. Si son 7 no vamos a poner 7, porque resulta un tanto tedioso estar apellido, otro apellido, otro apellido. Entonces nos dice a partir de 3 autores a más vamos a poner el apellido de la primera persona que aparece, ¿verdad?, en el documento, seguido de la expresión et al, que et al significa y otros, ¿verdad? Por ejemplo, Girón y otros, que en la referencia el lector va a identificar quiénes son los otros. Entonces nos dice también en cada cita, ¿verdad? Incluso desde la primera cita, este otro elemento que APA incorpora, porque anteriormente cuando se utilizaba et al, lo que se hacía es en la primera cita poner todos los apellidos y a partir de la segunda cita de esos mismos autores poner et al para que el lector primero supiera cuáles son los autores y después que ya siga leyendo el documento y vea et al, ya ellos saben dónde quiénes son los otros autores, pero ahora APA nos dice que es de la primera cita. Esto en caso, ¿verdad?, de que la cita pues esté varias veces en el documento. Entonces ahora vamos a ver esta expresión. De ahora en adelante ustedes cuando la ven en algún documento, ustedes ya sepan a qué hace referencia. Entonces vamos a modificar esta cita, ¿verdad? Por eso les voy mostrando paso a paso, porque el requisito varía, ¿verdad? Varía, y aquí por eso el tema de las citas se hace bastante extenso. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí nos dice, a ver, vamos a regresar otra vez. Ok, no había terminado la diapositiva. Se incluye el apellido de la primera persona, seguido de la expresión et al, para hacer mención de que otros autores, ¿verdad?, están ahí en esa investigación. Desde la primera cita, y aquí ustedes logran observar cuando con un autor, como lo vamos a citar, con 2 autores, que fue lo de la parte anterior, y ahora con 3 autores. En el caso de esa cita, ¿verdad?, vamos a dejar el primer apellido seguido del término et al. Entonces vamos a hacer la modificación. Aquí ya logran ver, ¿verdad?, si es entre paréntesis y si es narrativa. Entonces si es entre paréntesis ya tenemos el ejemplo Martín et al, punto, coma, ¿verdad?, el año entre paréntesis. Entonces aquí en este caso, ¿verdad?, vamos a hacer la modificación. Aquí sería, ¿verdad?, Steve et al, punto, coma, y a ver si al con T, et al, ahí está correcto. Entonces punto, coma, 2016. Esto ya, como les digo, evidencia de que en esa cita hay de 3 a más autores y no es necesario ponerlos a todos. Ya esto el lector con solo este apellido de Steve se va a las referencias y ya ubica quiénes son los otros autores de la investigación. Ok, se entendió esa parte. Madre calor, ¿qué está haciendo? Entonces si fuese cita narrativa, ¿verdad?, solo vienen, la copian, ¿verdad?, aquí por ejemplo la voy a copiar, según Steve et al, ¿verdad?, punto, coma, entre paréntesis 2016. Indican, ¿verdad?, porque son varios y ya tienen el texto que ustedes están extrayendo. Apunten, ¿verdad?, et al de 3 autores a más. Ahí en la referencia, ¿verdad?, van a aparecer los nombres de todos, obviamente.
Entonces ahí tenemos cita narrativa entre paréntesis para un autor, para dos autores y ahora para tres autores. Ok, vamos bien hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? Vamos ready, monstruos. Ok. A ver, ¿quién se acaba de agregar? Saludos a todos. Claudia, creo que fue la Claudia la que se acaba de agregar. Ever, Fausto, saludos. Ana Jarquín, muy bien. Bueno, no sé si Quentin Condori es un nombre, ¿verdad? Hola Claudia, bienvenida. Entonces continuamos, ¿verdad? Con la presentación. Citas de tres autores o más. Ok. Un dato sumamente importante, ¿verdad? Siempre que vean la palabra ojo en el título es porque es sumamente importante. Cita que van elaborando, ¿verdad? Referencia que van plasmando en su trabajo. Y aquí les voy a mostrar una manera sencilla para que ustedes en Word vayan elaborando ambas cosas. ¿Esto qué pasa? De nada sirve que ustedes plasmen la cita si no ponen la referencia de esa cita, ¿verdad? Porque después les va a hacer un rollo después de andar buscando la referencia de cada cita. Por eso primero ponen cita, ponen referencia. Ponen siguiente cita, ponen referencia a esa cita, ¿verdad? Porque no se van a complicar la vida ya después buscando la referencia de cada uno. ¿Qué es lo que le pasó a un grupo ahorita que yo me acaban de asignar en monografía? Ellos tienen cantidad sal de citas en su documento, pero en sus referencias solo tienen 6. Yo les digo, aquí tienen más de 12 citas, le digo, las referencias solo tienen pocas. Entonces, ¿qué mande a hacerlo? Que vayan a buscar de dónde jodidos sacaron esa información. Y ahí viene el tequio, ¿verdad? Tienen que ir otra vez a hacer la búsqueda y referenciar esas citas que no están referenciadas. Entonces, por favor, por eso les pongo aquí como ojo, ¿verdad? Dato importante, cita que ustedes vayan plasmando, referencia que también van estableciendo en sus referencias. Entonces aquí en ustedes en el archivo Word, ¿verdad? Se van a la opción vista. Aquí vamos a hacer un ejemplo rápido de referencia porque ese es el tema de la siguiente unidad. Y en la opción vista ustedes le dan a la opción de dividir en ventana. Entonces ustedes aquí en introducción, por ejemplo, si ustedes han agregado esa cita, ¿verdad? De Steve et al, se van a la ventana de abajo, se van a sus referencias, ¿verdad? Y aquí ya pueden ustedes fácilmente hacer la referencia de esa cita. Entonces, cita que van poniendo, referencia que van estableciendo, y aquí solo les sirve, ¿verdad? El documento que esté en la ventana de arriba, ir haciendo, ¿verdad? La debida estructura de la referencia. Entonces ustedes se tienen que asegurar que cada cita que van poniendo en el documento esté también en su acápite de referencia. Por favor, ojo, ¿verdad? Con ese dato. Ojo, ojo. Esta es una manera rápida para trabajar ambas cosas. Pestaña vista, opción dividir, ¿verdad? Parte en dos ventanas del documento. Ya van haciendo cita con su referencia. Cita con su referencia. De manera sencilla, ¿verdad? Entonces voy a quitar esa opción ahorita, quitar división y listo. Ese es un tic, ¿verdad? Ahí que ustedes pueden tomar en cuenta de ahora en adelante en sus documentos. Entonces ustedes con ambas ventanas se van asegurando de que cada cita que tengan en el documento esté en sus referencias. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ese era un tic nada más, ¿verdad? Autores con varias obras del mismo año, nos vamos a encontrar con este tipo de citas, por ejemplo, ¿verdad? De personas
sin vida social, ¿verdad? Que hacen varios estudios en un año. Ya, por ejemplo, a alguien si le ocurre hacer 3 investigaciones en un año, ya, entonces, ¿cómo vamos a citar esas distintas investigaciones en nuestro documento? Dice, si un autor o autora tiene más de una publicación en el mismo año, ¿verdad? Yo voy a citar este estudio que dice competencias digitales en el 2017 y después hizo otro estudio de adicción al internet, igual en el mismo 17, el mismo autor. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar que son investigaciones distintas del mismo autor en el mismo año? Ya vamos a ver ahorita la estructura. Entonces, la cita dice, se añade una letra minúscula a la fecha para lograr distinguir, ¿verdad? Que son distintas investigaciones realizadas por el mismo autor o autores en el mismo año. Aquí pues de manera sencilla les pongo ese ejemplo, no lo voy a realizar, ¿verdad? Porque se logra apreciar ahí de manera sencilla que lo que diferencia, ¿verdad?, de una de la otra es la letra A y B. Ya mismo autor, ustedes pueden observar que esta es una cita de tipo entre paréntesis para un autor y para dos autores en la parte de abajo. O sea que Sánchez y Albornoz, o como sea que se pronuncie, hizo 2 investigaciones en el mismo año y lo que diferencia una de la otra es la letra después del año, ¿verdad? Este es un dato que ustedes deben de manejar. La verdad, escasamente ustedes se van a encontrar estos casos. Pero si pasa, ¿verdad? Si pasa, porque hay personas, por ejemplo, ahorita con el COVID, lo más seguro es que hayan hecho investigaciones para varias temáticas del COVID. Y si es un mismo, ¿verdad?, bioanalista, qué sé yo, pues va a ser factores asociados, causas, consecuencias, distintos temas en un mismo año, y puede ser que nos encontremos con esos casos. Puede ser, ¿verdad? Pero en realidad son escasos. Pero si a ustedes se les aparece, ya van a saber cómo lo van a citar. Y obviamente las referencias son distintas porque los títulos, de las investigaciones son distintas. Igual se pone, ¿verdad?, ambas referencias porque las investigaciones son distintas. Ok. Continuamos con cita textual. Fíjense bien, aquí ya vamos a entrar a eso, cuando vamos a utilizarlo al principio, narrativo, cuando lo vamos a utilizar al final, entre paréntesis. Básicamente es un requisito un tanto sencillo el que divide la razón de cuál de las dos utilizar. Tenemos también dos tipos de citas por su naturaleza textual o parafraseada, ¿verdad? Que lo agarremos tal cual de la investigación o un documento, como lo hice yo en la anterior explicación, solo lo copié tal cual. Esa es una cita textual. Y si yo voy a parafrasear esos resultados, pues una cita parafraseada. Entonces textual cuando se produce, ¿verdad? Se reproduce, perdón, palabra por palabra tal cual. Y esta cita tiene un formato de citar específico. Ok. Entonces cita textual, autor, año, página, ¿verdad? Ya vimos anteriormente que no es obligatorio, pero sí es muy recomendado ponerlo. Entonces vamos a ver cómo se estructura esto en una cita textual. Pero básicamente esos son los 3 elementos, ¿verdad? Y en una cita textual tenemos 2 tipos de cita, corta y larga. Entonces básicamente la corta, ¿verdad?, la utilizamos al principio y la larga la utilizamos al final. Ok, entonces cita textual corta, ¿verdad?, son aquellas citas en cuyo párrafo hay menos de 40 palabras. Entonces aquí ya vamos viendo la diferencia entre ambas.
Cuando una cita tiene un párrafo con menos de 40 palabras, ese incorpórela al principio del texto, sin cursiva y encerrada con doble comilla. Y ustedes obviamente como van a ver que la cita tiene tantas palabras o tanta cantidad de palabras, eso ya se los enseñé, ¿verdad? En el resumen, a ver cómo se hace eso, cómo verifico cuántas palabras tiene este párrafo. A ver, alguien que me diga. Exactamente, correcto. Sombreamos, ¿verdad? Es Kevin, ¿verdad? El que habló. Ok, mañana no te espero, ¿viste? En el anexo de derecho, en la capacitación. Claro, de lo virtual. Entonces sombreamos todo el párrafo, ¿verdad? Este párrafo dice que tiene 213 palabras. Entonces la regla nos dice que si es mayor de 40, la cita va al final. Y es un tipo de cita entre paréntesis. Entonces aquí, ¿verdad? La cita adecuada en este texto sería la cita entre paréntesis, que esta es Steve et al. 2016. Y cuando es una cita textual ya nos dice, ¿verdad? Va entre comillas. Entre comillado, ¿verdad? Entonces cuando en un párrafo va entre comillas se da a entender que ese tipo de cita es textual, que nosotros le hemos agarrado tal cual está en el documento del cual nosotros hemos extraído. Si está parafraseado, ¿verdad? Con nuestras palabras, no va entre comillas. Entonces ahí son elementos, si ustedes se fijan, detallitos, que uno, el lector, lo va reconociendo, quien maneja, ¿verdad? Las normativas, va reconociendo aquí, ya sé que ellos hicieron una cita textual con mayor de 40 palabras. Ok. Entonces, si fuera un párrafo, ¿verdad? Menor de 40, aquí por ejemplo vamos a agarrar una parte nada más, voy a borrar esto, por ejemplo. A ver, para hacerle la demostración y no estar buscando. Voy a sombrear. Todavía tenemos bastante. Entonces vamos a suponer que esta es una cita, ¿verdad? Menor de 40. La pongo al principio, ¿verdad? Narrativa, según. Y ya pongo la estructura, ¿verdad? Sin paréntesis, et al, punto, coma, 2016. Señalan que. Y entre paréntesis, el, el texto, ¿verdad? Que yo he extraído. Entre comillas, perdón. Entre comillas, ¿verdad? El texto que yo he extraído de manera textual. Así pongo entre comillas. Punto. Entonces, generalmente ustedes van a identificar igual en un documento. Hay personas que al azar ponen arriba o abajo la cita. No es al azar, ¿verdad? Hay requerimientos. Ya, por lo general siempre son observaciones de corrección en documentos, porque las personas no saben cuándo va arriba, cuándo va abajo y cuál es la estructura que requiere, y la ponen en cualquier lugar que se les ocurrió. Y ustedes ya saben que eso no se hace de esa manera. La mayor parte de las citas van a ir abajo, porque obviamente si son párrafos largos, ustedes la van a situar al final, es la palabra adecuada, no abajo, al final del párrafo. Entonces, se entendió esa parte. Esta es cita textual, ¿verdad? Falta cita parafraseada. Esos son los diferentes tipos de citas que yo vuelvo, ¿verdad? Y le hago hincapié. Vamos a ir poco a poco porque no quiero saturarlo. Faltan muchos tipos de citas. Porque una cita de un video de YouTube, una cita de una revista, una cita de un libro, una cita de un periódico, una cita de una música, una cita de una imagen, una cita de una tabla y PRPP. Dios mío, ¿verdad? Se hace un infierno esto. Por eso Normas APA es el terror de medio mundo. Entonces,
el tipo de la cita va a depender de muchos factores que vamos a ir viendo en distintas clases. Ok, hasta el momento pues esos elementos de cita para que no se me pierdan. Ok, nos faltan solamente 2 diapositivas. Cita textual corta, ¿verdad? Menos de 40 palabras. Lo voy a volver a mencionar. Incorporada al principio del texto, sin cursiva y encerrada con doble comilla. Y la otra, pues que también ya se las adelanté en el párrafo. Cita textual larga. Cita con más de 40 palabras. Incorporada al final del texto, sin cursiva y encerrada con doble comilla. Entonces vuelvo, repito, es textual porque lo agarramos tal cual y la ponemos entre comillas para hacer mención de eso. Ok, y bueno, esta es la última diapositiva que ya les había adelantado en la clase anterior. Cita secundaria. A ver, ¿cuál es la cita secundaria? Vamos a ver si alguien se acuerda. Cuando trabajamos citas secundarias, chicos. Claro que sí, Fausto, el enlace de la clase, pues en cuanto nomás termine se los mando. Entonces, citas secundarias son aquellas citas que dentro de un texto, ¿verdad? Vamos a ver internet otra vez. Por ejemplo, ¿verdad? Los autores de esta investigación son esos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y ellos obviamente dentro de su texto, al momento que ustedes están leyendo, por ejemplo, consideran algún párrafo importante que ya esté citado. Por ejemplo, este párrafo que dice Browne 2009. Este sería una cita secundaria. ¿Por qué? Porque ellos están citando, los autores, ¿verdad?, que hicieron esa investigación, también elaboraron sus citas. Y yo también puedo utilizar esa cita si así lo deseo. Si ustedes se fijan en este párrafo, hay 2 citas. Este otro tipo de citado, porque aquí en este párrafo, desde aquí hasta aquí, hay 2 citas. Está Browne 2009 y está este que dice no sé qué del 2010. Ese otro tipo de cita lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando trabajamos así, con doble citas en un párrafo. Entonces aquí yo, como les decía, esta es una cita secundaria porque, ¿verdad?, yo puedo extraer de esa investigación que los autores hicieron esas citas que están ahí. Por eso es secundaria. ¿Y cómo voy a citar eso? Ok. Entonces, cita secundaria, dicen, se redactan de la siguiente manera. Si es entre paréntesis, ¿verdad? Básicamente aquí lo único que voy a hacer es agarro el apellido, ¿verdad?, de la cita secundaria. Aquí por ejemplo dice Ayala 1983, pero yo aquí en la investigación sé que es Browne 2009, ¿verdad? Como se citó en Sánchez, entonces sería Browne 2009, ¿verdad? Como se citó, y ya plasmo los apellidos y el año de estos autores. Básicamente esa es la redacción. En APA, ¿verdad?, antes se conocía como cita de cita. Si el profesor les dice, búsqueme una cita de cita, ahora es cita secundaria, cambio el término. Básicamente es agarrar un párrafo que ya está citado por unos autores y que yo también lo puedo citar. Y con esta estructura de citas, ¿verdad?, se sobreentiende que es una cita secundaria. Primero plasmo el apellido de la cita secundaria y después hago mención que lo citaron los autores tal en su trabajo investigativo. Ok, entonces si es entre paréntesis, ¿verdad?, la estructura entre paréntesis. Si es narrativa, la estructura de la narrativa. Sería Ayala, entre paréntesis, 1983, como se citó en los autores que hicieron la investigación, el año, y bla, 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 ¿verdad?, el texto que yo estoy citando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿verdad?, aquí. Vamos a suponer, ¿verdad?, que este párrafo, entonces yo voy a poner aquí
eh, en la cita entre paréntesis, lo voy a retroceder esto. Entonces voy a hacer el cita de cita, ¿verdad? Cita secundaria. Y voy a poner Brownie. A ver, no me acuerdo cómo se escribe. Brownie, coma, ¿verdad? 2009. Como se citó, como se cita en Steve et al. 2016. Entonces aquí yo estoy haciendo una cita entre paréntesis, colocando el formato de una cita secundaria, suponiendo que este es el párrafo, ¿verdad? Que es ese que está ahí en la investigación. Pueden aparecer esos casos. Yo la verdad poco hago cita secundaria porque lo que ustedes pueden hacer es irse a las referencias de este documento, buscan Browne 2009, ¿verdad? Yo lo voy a buscar, vamos a ver si están aquí las referencias. Entonces aquí está Browne, ¿verdad? 2009. Y perfectamente ustedes pueden ir a buscar ese documento y ya lo hacen una cita primaria, ¿verdad? Y hacen la cita directamente desde del trabajo que realizó ese autor. Tienen esas dos opciones: citarlo de manera secundaria o irse a buscar el documento principal y hacerlo directamente, ¿verdad? Una cita primaria. Perfectamente en ambos casos ustedes lo pueden trabajar. Entonces igual si es al principio, ¿verdad? Menor de 40 palabras, vamos a poner Browne, ¿verdad? Entre paréntesis 2009, ¿verdad? Como se cita en Steve et al. Punto coma. A ver qué año es esto, 2016. Y pongo aquí señala que, ¿verdad? Porque es un solo autor. Y el párrafo. Aquí vamos a poner según. Y pues básicamente esa sería la manera en que se redacta una cita secundaria. Entonces vamos a hacer ahorita un sondeo de las temáticas que aprendimos el día de hoy, porque la parte de la tarea del día de hoy es hacer un índice, ¿verdad? Si no lo tienen en su documento o si lo tienen manual, lo convierten por favor en tabla de contenido y ya van a buscarme unas cuantas citas para sus documentos. La próxima clase la vamos a hacer práctica, ¿verdad? El que pueda conseguir una computadora, perfecto, porque va a compartir su pantalla y yo voy a ir observando lo que ustedes han aprendido. Porque así no espero, ¿verdad?, que me envíen la tarea, sino que practicamos aquí directamente en la videollamada. Entonces vamos a hacer un sondeo de los contenidos del día de hoy. Me van a elaborar un índice, ¿verdad? Eso en las tareas ahora se los estoy especificando, qué es lo que van a entregar en cada tarea. Un índice, ¿verdad?, con tabla de contenido para sus documentos. Y básicamente pues van a buscar la cita, una cita narrativa, ¿verdad? Aquí se lo voy a poner en la diapositiva, porque si no, me vamos a confundir. Elementos de la tarea número 3, si no tengo mala memoria. Entonces vamos a hacer, ¿verdad? Insertar cuadro de texto, bla, índice con tabla de contenido, ¿verdad? Punto número 1, punto número 2, cita de un autor, 2 autores y 3 autores distintos, ¿verdad? Una de 1, una de 2, uno de 3, una narrativa textual y una entre paréntesis, que sean entre paréntesis textual. O sea, de estos mismos, ¿verdad?
Si este de un autor es narrativa textual, perfecto, ¿verdad? Si este de dos autores la hacen entre paréntesis textual, perfecto. Si esta de tres autores, pues la hacen de cualquiera de las dos, perfecto. Entonces aquí vamos a practicar, ¿verdad? La cita secundaria no la vamos a hacer aquí de tarea porque en realidad pues escasos se trabajan, pero esta sí de manera obligatoria, ¿verdad? Índice con tabla de contenido, una cita de un autor, una cita de dos autores que tenga que ver con la temática que ustedes obviamente llevan en su documento, una cita de tres autores que puede ser esto de uno, dos o tres, puede ser cualquiera de estos dos tipos, narrativa textual o entre paréntesis textual. Ustedes depende, ¿verdad? ¿De qué depende? De la cantidad de palabras que encuentren en el párrafo. Ok, chicos, creo que hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Faltan muchos tipos de citas, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo paso a paso, paso a paso. Entonces es muy importante que practiquen, ¿verdad? Muy importante, sumamente importante que practiquen cada uno de estos elementos que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, van a tener en un momento, ¿verdad? La diapositiva correspondiente a esta clase y el video correspondiente a esta clase también. Entonces las tareas de este momento del martes, creo que fue del jueves, perfectamente la pueden hacer el fin de semana. Yo voy a estar ahí, ¿verdad? Por el grupo, si desean chatearme en privado también, por si tienen alguna duda en el proceso que las vayan haciendo. Ok. A ver, ¿se durmieron ya? For Correcto, ahí sería formato, la del martes formato, ¿verdad? Título, subtítulo, interlineado, alineado y sangría. Y serían las citas de hoy. Co ¿Va? Exactamente, correcto, así es, así es. Citas que ya un autor que ha hecho una investigación, pues citó en su investigación. Exactamente, correcto. Y que concuerde, ¿verdad? Si yo la voy a poner en el planteamiento, que sea una problemática. Si yo la voy a poner en introducción, ya, de eso depende, ¿verdad? Pero eso no lo estamos abordando ahorita, sino que el procedimiento de la estructura nada más. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Mañana a las 8, en el laboratorio del anexo de Derecho. Correcto, excelente. A ver, quiero escuchar a alguien más. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? A ver, Gabriel, ya tenés encendido el audio, pues. Ahora sí no se me va a ir el internet, ¿oíste? ¿Alguna duda? ¿Qué te pareció? ¿Algún contenido difícil? ¿Qué tal? Correcto. Así es. Muy bien. ¿Cómo ustedes van a practicar esto? Por favor, de ahora en adelante, en cada trabajo que le dejen en la universidad, háganlo con esa estructura. Si ustedes le dejan, a ver, realice un mapa mental que no sé qué, aunque no les pidan una estructura de introducción, objetivos, no sé qué, tomen la iniciativa ustedes, exactamente. Ya, esa parte de la tarea ustedes la ponen en desarrollo, ¿verdad? Que es parte del desarrollo de la estructura, pero ustedes ya van trabajando sus documentos de esa manera. Cuando lleguen a quinto en sus protocolos ya se van a manejar automáticamente esos elementos.
A ver, Fausto, dime, ¿qué te pareció? Ok, soy un hombre de pocas palabras, ¿verdad? Muy bien, bueno chicos, agradecido con ustedes, la verdad, por la oportunidad. Me despido, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches a todos, feliz noche. Nos vemos próximamente. Ok, Melia, buenas noches. De nada.